Bienvenidos a un programa más de la serie. Hoy en adelante, Proyecto Ujima ayuda a los jóvenes víctimas de crímenes y a sus familias. También Chuchito Valdés trae a Milwaukee el sabor cubano de su música. Y el abogado Aaron Holstead habla del caso de un trabajador indocumentado a quien el Departamento del Estado de Wisconsin intentó negar indemnización por un accidente de trabajo. Proyecto Ujima es un programa comunitario dedicado a ayudar a los jóvenes y a las familias que han sido víctimas de crímenes. Este proyecto ofrece una red de servicios de prevención e intervención que ayudan a recuperar la salud física y psicológica de las víctimas de algún crimen. Proyecto Ujima trabajamos con 5 tipos de crímenes de robo, homicidio, agresiones sexuales, y entonces trabajamos con ellos el día de que ocurrió el crimen, y también de ahí trabajamos con ellos haciendo lo que necesitan. Si necesitan consejos, recursos, todo lo que necesitan estamos ahí para ayudarles. El programa comenzó en el 1997. Empezó con una enfermera del hospital, de la sala de emergencia, y una persona de la comunidad que seguían viendo una persona que siguió un niño que vino varias veces al hospital con diferentes golpes. Primero fue un golpe que le cayeron, que lo golpearon, después fue un tiro y diferentes cosas. Hasta la 5ª vez, a la edad de 16 años, llegó con un balazo en el estómago y murió. Entonces, lo que pensaron ellas, que tanto que le ayudamos y los doctores son tan buenos que sí lo arreglaban sus heridas, pero entonces los mandaba para atrás, para ese mismo clima. Entonces ellos pensaron, ¿qué podemos hacer para ayudarlos, para que no vuelvan? Alguna ayuda que podemos hacer para que no regresen al hospital. Y esa es nuestra meta, que no vengan otra vez aquí con otro golpe. Tenemos 2 programas, uno para víctimas de esos crímenes que les dije. Trabajamos con ellos en sus hogares. Lo que viene pasando es que muchos de ellos no lo vemos cuando están dentro del hospital, pero lo vemos cuando están en la casa. Hacemos Crime Victim Compensation Form, las formas que van a Madison. Trabajamos con ellos si necesitan doctores, médicos. Vamos a su hogar y les damos los servicios que necesitan. Pero también tenemos uno que trabajamos con niños que vienen al hospital de Children's Hospital por causa de violencia interpersonal. Quiere decir que si le dan un tiro o lo golpean, esos tipos de crímenes. Y entonces ese es hospital-based. Nos llaman y ahí vamos, estamos ahí en el hospital con ellos. Mi nombre es Mayra Ortiz y trabajo con Proyecto Ujima, que es parte de Children's Hospital, y trabajo con niños de la comunidad que son víctimas de violencia. Los niños que yo trabajo usualmente son víctimas de otros niños que se pelean en la escuela o afuera de la casa, en su hogar donde viven. También ofrecemos counseling y eso les ayuda mucho porque cuando esto pasa tienen trauma, y les ayuda a los niños y también a la familia. Puede ser nomás los niños o también toda la familia juntos. Y también tenemos programas durante todo el año que sirven para los niños y para la familia. Durante el verano tenemos un programa que se llama Summer Camp y hacemos diferentes actividades con los niños y los llevamos a diferentes paseos para que salgan y miren diferentes cosas. Usualmente cuando voy a visitar a los niños es durante el hospital, cuando están en el emergency room. Y cuando voy están traumados, a veces están
tristes o tienen miedo porque a veces tienen que tener una operación o están asustados y no saben qué va a pasar. Pero después cuando los miro, cuando hago una visita a su casa, su modo de ser es un poquito diferente. Y luego cuando explico de qué se trata el programa y todas las actividades que hacemos, les da gusto, y cuando ya empiezan a ir al programa se mira que empiezan a sonreír y les da mucho gusto estar ahí, y les gusta estar con otros niños que pueden hablar de lo que le pasó en su situación. Nosotros tenemos aquí con Children's Service Society y tenemos varios recursos donde hay terapistas que trabajan con las familias, y no solamente con la víctima, pero con la familia entera, porque no solamente ese crimen le sucedió a la víctima, pero que la familia completa ha sufrido un trauma. Entonces trabajan con la familia, le hablan, tienen que ir 2 o 3 veces a la semana, dependiendo cómo el caso es, y es algo para que puedan reconocer que sí fue algo que le pasó, que fue algo que no debía pasarle y que podemos ayudarle por el trauma. Entonces, con eso, ellos pueden realizar que pueden seguir y vivir una vida normal. Ha visto bastante robos donde le golpean a la persona casi a la muerte, y algunos han muerto. Entonces es bien difícil porque las familias no saben dónde ir para ayudar. Hay gastos que no sabían que iban a tener, y eso es algunas cosas que cuando hacemos la Crime Victim Compensation Form, esos gastos pueden ser dados para atrás a ellos. Ahorita nuestra meta es de alcanzar al público latino. Entonces queremos que ellos sepan que hay recursos para ayudarles en tiempos malos, y nosotros le damos esos recursos gratis. Cualquier persona que ha sido víctima de un crimen puede llamar a un número que tenemos, 266-2557, que pueden llamar y dejar su número de teléfono y su nombre, y nosotros regresamos su llamada y pueden hacer parte del programa. A mí me gusta porque me da la oportunidad de ayudar a los niños y a la familia, y me gusta ver a la familia que se sienta mejor, que no esté triste, y me gusta dar la ayuda para que si ellos tienen una situación que no saben qué hacer, y si yo puedo ayudarles o darles una respuesta que a lo mejor otro recurso les pueda ayudar, eso me da gusto. Empecé yo voluntaria cuando empezó el programa. Yo estaba en una de las mesas consejeras de empezar el programa, y fui voluntaria por casi un año, y me siento gozosa porque muchas veces vemos los niños después, porque yo he estado aquí tanto tiempo que ahora veo muchos de los jóvenes que yo trabajé, que se han graduado de la escuela, están en colegio, están trabajando, y me dicen que nosotros fuimos que hicimos la diferencia, y eso me da gozo. Siendo el hijo de Chucho Valdés y el nieto de Bebo Valdés, uno de los artistas con mayor influencia en la música afrocubana, el pianista, músico y compositor cubano Jesús Chuchito Valdés ha tenido que ganarse el respeto del público por sus propios méritos. Ahora, con su propia identidad, Chuchito Valdés recorre el mundo llevando el sabor de la música cubana. Chuchito visitó Milwaukee, invitado por Latino Arts en United Community Center. Yo soy de La Habana, Cuba, y estudié en la escuela Ignacio Cervantes en Cuba, y de una familia musical por parte de madre y por parte de un santo padre. Chuchito Valdés porque, no sé, la gente... Yo me llamo Jesús Valdés, igual que mi mamá.
Y tengo un hermano que toca batería que se llama Emilio Valdés. Pero yo creo que Chuchito Valdés porque mi padre es Chucho Valdés. Y creo que la gente me llama Chuchito porque yo soy el mayor de todos los 5 hermanos que yo tengo. Ha sido una evolución natural, todo esto, lo de la música. La gente mira, coño, pues tú eres hijo de Chucho Valdés o nieto de un teatro de Bebo, pero nunca he pensado en eso, porque toco lo que como toco a mi estilo y una cosa natural. En la casa de niño que tenía como 5 o 4 años, el padre mío tocaba el piano y ensayaba muchas cosas y yo oía muchos discos de Oscar Peterson, muchos jazzistas. Yo fui beisbolista, yo estudié música, estuve unos años. No dejé la música, me fui al deporte y después volví a estudiar, entré en la escuela de música, en Nelson Cervantes, que estaba ahí en La Habana, en el Vedado. Entonces lo que pasó es que yo tengo unos tíos míos por parte de madre que son músicos. O sea, imagínate eso, si tú te crías en ese ambiente, o sales músico o sales compositor, entonces eso fue lo que creo que se pasó, que fue una evolución natural. Son 5 producciones. Una fue nominada al Grammy en el 2007. Y ahora salió un disco que es una recopilación de mi abuelo, mi papá y yo, se llama Dinastía Valdés. Y ahora va a salir un disco mío en vivo. Y ahora hice uno de piano solo también que va a salir. Pero en total son 5. Y con estos 2 van a ser 7. Empecé a escribir mis composiciones que tenía como 13 años, 14 años, original. Cuando hago alguna cosa que no es mi composición, lo hago con mucho respeto. Por ejemplo, de Duke Ellington, le pongo la cosa de las percusiones cubanas, pero siempre lo hago con mucho respeto. Pero el 99% de las cosas que yo toco son composiciones mías. Cuando me siento en el piano es porque algo en mi mente me hace una señal que hay alguna melodía que yo quiero hacer nueva. Y así es como yo escribo. Pero no tengo una inspiración específica para yo decir, no me inspiré en esto. El país donde crecí, donde estudié música, donde yo y otros contemporáneos de mi edad estudiamos, había que estudiar, porque no había muchos recursos. Había una grabadora pequeña, todo el mundo escuchando, a Oscar Peterson, un cassette. No había papel para escribir música, habíamos que teníamos que hacerlo. Y cuando oigo la palabra Cuba, una de las cosas, me siento, ese es mi país. Milwaukee, Wisconsin, yo sé que el público, hay mucha cultura aquí, le gusta mucho
toda la música de todos los pueblos latinoamericanos y le gusta mucho también el jazz y le mando un saludo a todos ellos y no creo que va a ser la primera vez, vamos a venir por aquí, si Dios quiere, otra vez. El abogado Aaron Halstead está representando el caso de un trabajador indocumentado que sufrió un accidente de trabajo. Aunque la ley protege los derechos de los trabajadores sin importar su estado legal, el fondo que se encarga de estos casos en el Departamento del Desarrollo del Trabajo de Wisconsin inicialmente se negó a escuchar el caso en base a la falta de documentos legales del trabajador. El vocero del Departamento del Trabajo, Richard Jones, expresó la falta de interés de esta oficina para presentarse en adelante cuando le extendimos una invitación. El abogado Halstead está con nosotros para hablarnos de este caso. Abogado Halstead, gracias por estar con nosotros en adelante. Y gracias por haberme invitado. ¿Podría platicarnos de su experiencia en defender casos de trabajadores latinos? Sí, claro. Yo he sido abogado desde hace 20 años con un despacho en la ciudad de Madison y ahora más de 50% de mis clientes son hispanos y la mayoría de los casos en que yo trabajo son casos de lesiones de trabajo. He hecho otros casos también de discriminación, otros tipos de casos que se tratan de empleo, pero la mayoría de los casos se tratan de un accidente de trabajo. Bien, abogado Halstead, la razón de por qué estamos hoy aquí está relacionada con un caso muy importante de un trabajador indocumentado al que el Departamento del Trabajo inicialmente le negó los derechos de indemnización. Sí. ¿Podría, por favor, hablarnos de este caso? Sí. El caso que yo tenía se trata de un hombre quien se cayó de un techo. De hecho, el primer día que él estaba trabajando allí, el problema inicial del caso fue que él estaba trabajando con una compañía que no tenía aseguranza de compensación laboral. Así que hay un fondo del Estado que protege a los que tienen accidentes de trabajo con un empleado o un empleador sin aseguranza. En ese caso, ese fondo tomó la posición que ya que él no tiene documentación o permiso para trabajar aquí, que ellos le estaban negando su derecho de recibir compensación con respecto al futuro. Es decir, que cuando uno tiene una incapacidad o disabilidad que impide su habilidad de trabajar en el futuro, entonces esa persona tiene un derecho de recibir o de pedir por lo menos compensación para la pérdida de uso de una parte del cuerpo, si esa pérdida causa que no trabaje en el futuro. Ellos estaban admitiendo que tenía el derecho de recibir compensación para las semanas que había perdido en el pasado, pero con respecto a su discapacidad de trabajar en el futuro, decían ellos que ya que no tenían permiso, no podía él demandar compensación para el futuro. Entonces, el Departamento de Compensación Laboral o de la División de Compensación Laboral, ellos son los que escuchan y deciden los casos. Pero fue ese fondo del Estado que estaba diciendo que en ese caso él no tenía el derecho. El departamento, lo que se llama el Departamento de Workforce Development, ese es el departamento que es, vamos a decir, encima o arriba del fondo de la División de Compensación Laboral. Y ese fondo es un fondo distinto. Y ese fondo solamente, el único trabajo de ese fondo es reembolsar a los que pierden tiempo o que sufren incapacidad por un trabajo que sea causado en un trabajo sin una compañía con
aseguranza de compensación laboral. Eran diferentes aspectos del caso en diferentes áreas del mismo Departamento de Desarrollo del Trabajo. Correcto. Sin embargo, ellos, una cosa muy importante, abogado, que usted remarcó desde el principio, no podía negar, aunque la persona no tuviera documentos, no podía negar ninguno de los derechos de indemnización. Correcto. ¿Es esto cierto? Eso siempre ha sido la posición que nosotros hemos tomado en cualquier caso, y de hecho, hasta este momento, la División de Compensación Laboral, es decir, que el departamento en que los jueces deciden los casos, ellos no han dicho que una persona sin documentación pierde cualquier derecho. Pero ese fondo tomó inicialmente la posición de que no iba a pagar dinero a mi cliente. Hasta ahora, otras compañías de aseguranza de compensación laboral han tratado de tomar esa misma posición, pero hasta este momento la División de Compensación Laboral siempre ha dicho que no hay ninguna razón por la cual esa persona no tenga ese derecho. Sí, yo tuve que comunicarme con el vocero, señor Jones, del Departamento del Trabajo, sí. Y él inmediatamente envió un email diciendo que independientemente de la situación legal del trabajador, su derecho a reclamar la indemnización era total como cualquier otro ciudadano americano. Y nosotros esperamos que eso siempre vaya a ser la situación, pero como usted sabe, hay muchas personas que quisieran negar ese derecho si se pudiera. Bien, sabemos que muchas familias tienen miedo, ¿verdad? Cuando el trabajador se accidenta y no tiene documentos para trabajar legalmente en los Estados Unidos, tienen miedo de iniciar una demanda o un reclamo de esta indemnización. ¿Cuál sería el consejo que usted como abogado con experiencia en esta rama les daría a esas familias? Bueno, mi experiencia siempre ha sido que yo ni sé de quizás más que 1 o 2 casos en que un empleador ha tratado de causar problemas con una persona sin documentación por causa de esa falta de documentación, porque realmente lo que pasa es que ese empleador realmente se está poniendo en problema aún el empleador mismo, porque ese es el empleador quien les ha ocupado o empleado a esa gente. Entonces, realmente lo que yo he tratado de explicar a cualquier persona que me viene con esa situación, y realmente estamos hablando de quizás 70 o 80% de mis clientes que no tienen permiso legal para trabajar aquí, que esa es lo que muchas de las compañías de aseguranza de compensación laboral quisieran que usted como empleada piense que no tiene ese derecho, porque entonces ellos guardan su dinero y no tienen que pagar realmente lo que les toca pagar. ¿Cuál fue la indemnización para este trabajador del que estamos hablando en particular? Sí, correcto. Primeramente, él tenía gastos médicos que quizás son más que 50 o 60 mil dólares. Y ese fondo, al fin, se puso de acuerdo de pagar todos esos gastos médicos. Y segundo, él personalmente recibió más de 70 mil dólares en indemnización. Lo cual parece mucho dinero, pero si lo dividimos en los años que en el futuro él no va a poder trabajar, entonces a lo mejor no es tanto dinero. Sí, y específicamente en este caso, él tiene 40 años, así que él esperaba trabajar más que 30 o 35 años más, y realmente, aunque la situación no es que él no pueda trabajar en ningún tipo de trabajo, pero como usted sabe, los que hacen techos o hacen construcción ganan bastante dinero, y él nunca va a poder regresar a ese tipo de trabajo. A ese tipo de trabajo. Pues bueno, esta sería la cantidad de protección o de indemnización que muchas familias estarían perdiendo. Correcto. Si toman la decisión de no reclamar su indemnización. Correcto. Y lo que yo he encontrado realmente es que hay mucha gente que ni saben que tienen el derecho, para demandar compensación. Claro. Y una de las cosas que yo trato de hacer es
comunicar que realmente ese es un derecho que todos compartimos o que todos tenemos aquí en los Estados Unidos, sea que tiene permiso para trabajar aquí o no. Bien, usted tuvo que reunir a una serie de organizaciones para que respaldaran su postura y la defensa de este trabajador frente a la negación que estaba ocurriendo en este fondo dentro del Departamento del Trabajo en el estado de Wisconsin. Así es. Nosotros, hay varias organizaciones que participaron en ese effort. En ese esfuerzo. Ese esfuerzo. Hay una organización que se llama Voces de la Frontera. En Madison hay el Centro de Trabajadores, Derechos de Trabajador, es el Workers' Rights Center. Y esa organización antes fue parte o sigue teniendo una conexión con otra organización que se llama el Interfaith Coalition for Worker Justice, una organización nacional. Yo sé que otros aquí en Milwaukee, como usted, hacían muchas preguntas, se pusieron en contacto con el departamento en Madison y al fin yo creo que fue por los esfuerzos de todos, no solamente mi despacho, mi bufete, pero todos en el estado que se pusieron de acuerdo de tratar de cambiar la posición que tomó ese fondo. Bien, Attorney Holstead, no tenemos más tiempo para continuar hablando de este caso tan importante que debe de ser escuchado por las familias latinas, pero nosotros quisiéramos saber a dónde la gente puede comunicarse con usted si está viviendo una situación de este tipo. Sí, ellos se pueden poner en contacto con mi oficina. El número de la oficina es 800-610-0040 y es una línea gratis y siempre estamos allí para ayudarles a cualquier personas que necesiten ayuda en ese aspecto de la ley. Bien, Attorney Holstead, muchísimas gracias por estar con nosotros en adelante. Ok, igualmente. Gracias por haberme invitado. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio de internet en mptv.org. Sintonícenos en canal 10.1 HD todos los martes a las 6:30 de la tarde y en canal 36.1 DT los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez. Muy buenas noches.